Creyeron que podían bloquear el regreso de Trump a la presidencia, pero cuando pocas semanas antes de la elección vieron que el triunfo estaba al alcance de la mano, entraron en pánico. Organizaron un trend en el que amenazaron con envenenar a esos malvados hombres blancos y heterosexuales que se atrevieron a votar por los republicanos. El día del resultado se grabaron llorando y maldiciendo incrédulos. No podían entender cómo esos estúpidos hombres blancos a quienes semanas antes habían amenazado no se dejaron convencer de votar por el partido que ellos querían. Hace unos días volvieron a organizarse con el hashtag #CuteWinterBoots. Se están llamando a armarse y de alguna manera a hacer una revolución violenta contra los malvados republicanos. Son tan torpes que hasta resultan enternecedores. Organizan protestas estudiantiles que terminan apenas empieza el periodo vacacional, sufren colapsos nerviosos cuando no les llaman con sus pronombres inventados, y la única ideología que tienen es la del tren y la receta de Hollywood. Hasta ternura da verlos creer que están liderando una revolución. Hablando en un supuesto código secreto que todos entendemos, mientras llaman a levantarse en armas desde sus teléfonos con la música de los Juegos del Hambre de fondo. Y de eso es lo que trata esta columna de Mitómenos, de cómo las políticas identitarias progresistas no convencen y cómo su fracaso ha sido uno de los catalizadores para la ascensión de la derecha al poder. Esta columna lleva por título Make Woke Great Again. A veces la vida tiene giros irónicos. Mientras muchos progresistas aún no se recuperan del shock que les provocó la victoria de Donald Trump, tal vez deberían de preguntarse si en el fondo ellos le allanaron el camino. Con sus políticas identitarias, con su afán de cancelar a cualquiera que no repitiera sus mantras, y con su alejamiento de los problemas reales de la gente común lograron lo impensable: cansar tanto a la sociedad que la derecha, con su discurso simple pero efectivo, terminó resultando más atractiva que ellos mismos. ¿Será que la corrección política extrema y su obsesión por sectorizar y dividir terminó por írseles en contra de ellos mismos? Vamos a analizar cómo el progresismo, con sus peores intenciones, terminó labrando el futuro que siempre temió. Un profesor una vez me dijo que la política es la administración del conflicto. Las sociedades humanas tienen un montón de problemas, pero no hay recursos, no hay tiempo y no hay energía para resolverlos todos al mismo tiempo. Hay que priorizar. Cada corriente política tiene la libertad de elegir cuáles son los problemas más prioritarios y ponerlos al centro para resolverlos con sus políticas públicas. Pero también tiene que haber un pueblo convencido de que son justo esos problemas los que deben ir primero. Y eso es un conflicto porque, por ejemplo, si tú le dices a un trans que vive más o menos cómodamente que el país sería mejor si se plantearan políticas identitarias de espacios seguros, hormonas para los niños trans y leyes para castigar a cualquiera que te cambie el pronombre cuando vas a la escuela, tal vez a este trans le parecería una gran idea. Pero si ese mismo proyecto político se lo llevas a un trabajador empobrecido, que ve cómo cada vez le alcanza menos para poner el pan sobre la mesa, que sufre todos los meses para pagar el alquiler, y le dices que tu propuesta son políticas identitarias que no le ayudan a resolver sus problemas, no puedes culparlo por no votar por ti. Y ese es justo el problema. En el mundo hay muchos más trabajadores empobrecidos a los que les preocupa cómo llevar el pan a la mesa de sus hijos que personas de género fluido que se sentirían realizados si tuvieran un pasaporte no binario. Y esas cosas mueven emociones. No puedes culpar a un trabajador empobrecido de sentir recelo si ve cómo se ocupan recursos económicos y humanos para castigar a los que no utilizan el pronombre correcto, mientras él sigue sin la certeza de cómo va a llevar el pan a la mesa de sus hijos. El progresismo está desconectado de las mayorías, y está desconectado porque sus luchas son más bien luchas de identidad. Sus luchas no se tratan de los problemas materiales que tiene la mayoría. Su gran problema es que en las democracias quien manda es la mayoría. Poner al centro luchas identitarias en donde la inmensa mayoría de la gente son trabajadores empobrecidos es traicionar y abandonar a esos trabajadores. Es tomar a esos trabajadores y entregárselos regalados a la otra fuerza política. Y con todo esto el progresismo sigue sin entender cómo personajes como Donald Trump o Javier Milei pueden adoptar el discurso en el que hablan en favor de los olvidados. Pero seamos claros, si yo fuera un trabajador de una armadora de autos, yo también me sentiría olvidado si viera que la prioridad es pasar leyes para que los trans entren al baño que deseen y no explorar formas para sacarme de la pobreza. Y si en ese momento de traición viene alguien a decirme que va a tratar de ayudarme, poniendo muros, corriendo migrantes o declarándole la guerra a los alienígenas, se ganaría de inmediato mi simpatía, porque ese alguien al menos me volteó a ver. Los otros ni siquiera se dieron cuenta de que existo, o de plano me consideran el enemigo porque no me siento representado
representado por sus políticas. Por otra parte está el asunto de la lucha por la cultura. El progresismo está convencido de que una de las formas de cambiar el mundo es cambiando la cultura. Y están dispuestos a forzar esos cambios culturales aunque sean un sinsentido para la mayoría. La cultura. Toda la cultura es un compendio de soluciones a problemas prácticos concretos. Es, por así decirlo, la solución a problemas que ni nos acordamos que tuvimos. Tirar esas soluciones a la basura significa resucitar esos problemas que antes se resolvían. Hoy podemos ver ese efecto por todos lados. Tirar a la basura, por ejemplo, los roles de género, implica tener que reinventar lo que ya estaba inventado hace miles de años. Por eso todo el mundo está encabronado, ya nadie sabe qué le toca y ya nadie sabe qué esperar del otro. Por eso cuando se va a una cita más parece que estás jugando Risk que conociendo a otra persona. Y ese es otro problema, porque ¿qué corriente política se va a volver popular si en los hechos, en lugar de mejorar las relaciones sociales, las dificulta? Además, el progresismo tiene la regla de vivir en atomización. Mientras otras corrientes políticas tienden a aglutinar a las personas alrededor de un problema que hay que resolver todos, el progresismo hace justo lo contrario. Divide a sus sectores en pequeñas luchas parciales y eso al final los debilita como grupo. No puedes ser parte activa de esta lucha porque eres hombre y este es un espacio de mujeres. Este es un espacio seguro de gordos y tu corporalidad hegemónica no tiene lugar aquí. Usar ese peinado te convierte en una mala persona porque no eres una persona de color. Tu feminismo blanco me oprime. Revisa tu privilegio. ¿Cómo puedes articular un proyecto político unificado y convincente si tu postura política se trata precisamente de atomizar a las personas en pequeños sectores que tengan sus propias agendas políticas aunque entren en conflicto entre sí? Eso es muy grave. ¿Cómo una corriente política enfocada en problemas simbólicos puede crear un programa político que resuelva realmente los problemas materiales de la sociedad? ¿Y cómo esa misma corriente política que tiene la obsesión de atomizar a personas, intereses y agendas va a construir un proyecto de nación en donde quepan las mayorías? Y también está la victimización, que al principio era muy efectiva. Nadie quiere ser una mala persona. Es normal que si una persona se declare víctima, las otras personas van a querer compartir su solidaridad. Nos gusta proteger al débil porque el débil un día podríamos ser nosotros. Sin embargo, esa maquinaria de cuidado que es sanísima se ha prostituido y se ha usado de forma maliciosa durante demasiado tiempo. La violencia pasó de ser un daño completamente intencionado a ser cualquier cosa que incomode. Una persona votando por otro partido es violento. Una persona contradiciéndome es violento. Un intento torpe de ligue es violento. Si cualquier cosa me incomoda, es violencia. Y la consecuencia es que hoy decir que si algún grupo de los protegidos está equivocado, tiene fallos o que simple y llanamente miente, es considerado en sí mismo un acto violento. Y hablando con honestidad, mucha gente se está cansando de ese chantaje barato. El progresismo ha apelado a la cancelación y a la censura para descarrilar discursos que no les son gratos. Guillotina digital, en verdad que me gustó esta iniciativa. Es paradójico que lleven la bandera de ser inclusivos cuando al mismo tiempo tratan activamente de anular cualquier otro discurso que encuentran incómodo. Tan paradójico como tratar de convencer a alguien de votar por el partido que tú quieres amenazando con envenenarlo. A mí siempre me ha parecido que este rasgo se parece mucho a lo que les pasó a los franceses de la Revolución. Cuando cayó la monarquía, es decir, cuando hicieron rodar la cabeza de Luis XVI, los revolucionarios empezaron a perseguir a los que no eran revolucionarios. Y cuando se acabaron empezaron a perseguirse entre ellos. Los más radicales acusaron de antirrevolucionarios a los más moderados y así es como la revolución empezó a comerse a sus propios hijos. La estrategia para sobrevivir era simple. Tenías que asegurarte de estar entre los más radicales y perseguir a los menos radicales para que la bestia estuviera entretenida comiéndose a otros. Por eso es que los progres tienden a funarse tanto entre ellos. Y ahí es en donde muchos ven en el progresismo una postura autoritaria que prostituye a la moral en favor de proteger sus propias agendas. Exigen absoluta corrección en el mundo de lo público, pero también en el mundo de lo privado. Obviamente corrección desde sus propios intereses y desde sus propias agendas. Y amenazan a todo aquel que no se comporte como ellos quieren con la ejecución en el gran coliseo romano que el día de hoy son las redes sociales, donde el condenado, igual que esos pobres infelices que eran arrojados a los leones, en realidad no tiene oportunidad de defenderse, y es solamente un espectáculo para que las masas se entretengan y se horroricen al ver en crudo su desmembramiento.
Es una gran forma de obtener obediencia, sin duda le sirvió los primeros años, pero es un recurso muy poco efectivo para conseguir adeptos convencidos. Y así como los niños eventualmente le pierden el miedo al matón de la clase, las personas eventualmente le han dejado de temer a quien los amenazaba un día sí y otro también con linchamientos mediáticos. En la Revolución Francesa pasó igualito. Un sujeto de apellido Marat desde su tina publicaba listas de personas que debían de ser eliminadas. Murió acuchillado. Nadie quiere estar en un grupo en donde todos están esperando que te salgas un poquito del panfleto para destruirte. Y un mecanismo así, en el que para que no te destruyan tienes que ser siempre el más radical, lo único que promueve es que las ideas sean cada vez más absurdas. Ya no solo fue machista el hombre que maltrataba a su mujer, sino también el que le abría la puerta. Ya no solo fue violencia despedir injustificadamente a un empleado, sino la temperatura del aire acondicionado en la oficina. Ya no fue racismo tratar mal a una persona por su color de piel, sino también llevar un peinado. Y la ciencia ya no fue solo un método para sistematizar el conocimiento que permitió que en 200 años duplicáramos nuestra esperanza de vida, sino que también es una forma eurocéntrica y colonial que niega otras realidades. Si sales a la calle a negar que hay diferencias biológicas fundamentales entre hombres y mujeres, y al día siguiente un montón de transgéneros apalean a las mujeres en todas sus categorías, se te cae el discurso y el resto de la gente obviamente se va a preguntar si el resto de tu ideología se cae tan fácilmente ante el primer contacto con la realidad. Y al final la ironía es innegable. Se llaman wokes como si el despertar significara que tienen todas las respuestas, pero en realidad han caído en un letargo intelectual atrapados en sus burbujas de victimización y de corrección política. El progresismo, con su insensatez identitaria, olvidó que el verdadero cambio no llega ni de un hashtag ni de una revolución de redes sociales, sino de enfrentar los problemas reales, los que duelen, los que afectan a las mayorías. Así que mientras se preparan para sus luchas de TikTok con los acordes de los Juegos del Hambre de fondo, tal vez deberíamos de pensar, make woke great again, porque con cada grito vacío, con cada etiqueta impuesta y con cada contradicción flagrante, más y más personas se están despertando, pero irónicamente del lado contrario.